Hola, ¿cómo les va? Iniciamos este bloque que le llamo yo bloque de respuestas a las inquietudes de la gente. Y bueno, vamos directo al grano porque son bastantes las consultas, ¿no? El primero es la pregunta, una hormiga. ¿Dónde está la hormiga? Una hormiga. Ahí está. El primero es de Mariano Cogno, de Viale, departamento Paraná, Entre Ríos. Mariano consulta por un arbolito de jacaranda de 1,80 m que está pegado a un muro, y es un muro medianero que, por supuesto, el día de mañana le va a voltear el muro, el jacaranda. Es un árbol de muy activo crecimiento que puede llegar a voltearle el muro. Pregunta si estamos en época de sacarlo. Mira, Mariano, si no tenés alternativa lo podés sacar ahora porque si tenés que construir o ya está haciendo mucha fuerza, pero si podés esperar al año que viene a que la planta haya perdido la totalidad de las hojas, cuando la planta ha perdido las hojas ha detenido su crecimiento de la parte aérea y de las raíces. Entonces podés sacarlo, podés cometer un error, cortar debajo una raíz con la pala al sacarlo, o al cometer algún error que la planta no lo va a sentir. Va a tener tiempo para cicatrizar, un mes para cicatrizar, y cuando se produzca la brotación ya va a haber cicatrizado y va a reponer sus raíces correctamente. Entonces te recomiendo hacerlo cuando pierda la hoja para el año que viene. Felicitas Rebol, dice: mi jardín linda con un campo y saben bajar víboras. He puesto lavanda, salvias y tengo el césped corto. ¿Qué otra planta puedo poner para que no vengan? Bueno, acá hay una planta que por ahí yo esto lo he hablado y muchos lo han discutido el tema, que funciona en los catálogos de INTA. INTA tiene algunos libros de serpientes y de víboras, como una planta que no les permite el paso. Yo los probé, me funcionó muy bien, pero algunos dicen que no, que es lo opuesto. De todos modos, yo creo mucho en esto son ingenieros agrónomos y son gente muy capacitada. Dicen que la cortadera no permite que pase la víbora. Hay una confusión para mí, que hay una serie de plantas muy similares a la cortadera, que son los miscanthus, que no tienen filo en sus hojas. Y los miscanthus podrían alojar víboras abajo porque tienen por ahí esa pajita, eso esa hoja en forma de paja o de hojarasca que se queda abajo, que podría alojarlas. Yo los puse en una estancia que tenían muchos problemas de víboras y se solucionó el problema. El dueño de casa se quejó muchísimo porque dijo, no, que esto atrae víboras, que esto, bueno, nunca más tuvieron problemas. Ellos tenían problemas con la yarara. Y es la cortadera, la pampa grass, la verdadera cortadera, la que corta los dedos cuando uno le pasa el dedo rápido por la hoja. Aparentemente eso le genera la misma sensación a las víboras y las corta. Entonces la cortadera no atraviesa la víbora no atraviesa una barrera hecha con cortaderas. Para mí, la confusión de que muchos dicen que es la cortadera, no, es el miscanthus. El miscanthus, que es una planta del mismo color, muy parecida, pero no hace el penacho clásico de la cortadera, este penacho blanco, cremita o rosado que saben hacer las cortaderas. Yo les sugiero, ponga cortaderas, y tenía un campo de un amigo que tenía 150 metros por donde entraban, todas las semanas entraban yarará entre las sierras, y nunca más tuvieron problemas. Y uno ve que las víboras van para el campo del vecino o se van para otro lado, pero no atraviesan esta barrera. O sea que les recomiendo esa planta. Las cortaderas suelen ser muy útiles. Mari Ro Ferrando pregunta, dice: vi algunos de tus videos sobre compost, gracias, tiré todo y comencé de nuevo. Bueno, Mari, me alegro que hayas comenzado de nuevo y espero que te dé buen resultado. Santa Rita dice: sol sí, sol no, sombra. ¿Cuál es el hábitat para la Santa Rita? Dice, hay mucho en internet que dice distintas cosas, leí distintos artículos. A ver, Mari,
La Santa Rita es una planta que requiere en sus primeros estadios de vida un poco de sombra. ¿Qué es lo que pasa en la selva? Las enredaderas escapan de la selva para llegar a la copa de los árboles, y cuando llegan a la copa de los árboles tienen el sol directo, pero los primeros años requieren poco sol para crecer y hacer mucho volumen. Cuando vos compras una Santa Rita de 2 metros de alto ya estuvo la sombra. Entonces, los primeros estadios pueden tener un poco de sombra o un poco de poca luminosidad, pero una vez que la Santa Rita llegó al 1,80 m, sol, y mientras más sol tenga, más va a florecer. Y dale sol de lleno todo el día, no le tengas miedo, es una planta de sol. Pero está esa confusión de las malas traducciones y los que escriben cualquier pava en internet que dicen que la Santa Rita es una planta de sombra. No, en absoluto. Una hiedra podría ser, por ahí la confunden con una trepadora, con otro tipo de... Una hiedra podría ser, pero la Santa Rita, dale sol, cuando tenga más de 1,80 m, todo el día sol y vas a ver los excelentes resultados que se consiguen. Pasa que también se le dice Santa Rita a otras plantas. Busca por en lo posible con el nombre científico, que es Bougainvillea. Entonces, porque Santa Rita se le dice a otro tipo de plantas también, y por ahí hay muchas páginas mexicanas o venezolanas en el ambiente que podrían llegar a confundirte. Bueno, Susana Barrio Nuevo dice: ¿qué recomendaciones me daría para cuidar una planta de cada de flores, color violeta y hojas con pititas blancas? Desconozco el nombre. Sí, son sadescantias, son calas color violeta. Las calas color violeta, las calas de colores en general, las amarillas, las violetas y todo ese tipo de plantas tienen una etapa de receso y hay que respetársela. Ustedes van a ver que en una determinada época del año las hojitas se empiezan a poner amarillas y se empieza a secar. La gente cree que falta de agua y la sigue regando. Y la planta está entrando en su periodo de receso, está engordando el bulbo. La riegan y lo único que logran que la planta no haga bulbo grande, se llene de hongos y muera posteriormente. Entonces, cuando la cala o la sadescantia empieza a decolorar sus hojas, hay que disminuir el riego, pierde casi la totalidad de las hojas, entra en una etapa de receso y la misma planta ustedes van a ver que 3 meses más tarde, 4 meses más tarde comienza a brotar y ahí le empiezan a echar un poquito, otro poquito, una hoja, 2 hojas, a medida que va aumentando la cantidad de hojas van aumentando el riego. Pero acuérdense que es una planta que tiene un periodo de receso. Y las calas que tenemos nosotros habitualmente tienen ese periodo de receso, la blanca, pero no necesita terminar de dejar de regarla. En cambio, estas variedades nuevas, que son las de colores, sí hay que dejar de regarla en el periodo de receso. Elizabeth Rossi dice: ¿en qué lugar de la casa es más conveniente colocar las suculentas? Bueno, las suculentas son plantas que pertenecen a lugares del planeta donde hay mucho sol, donde hay mucha luz. Entonces buscarle en lo posible lugares de ambientes secos con mucha luminosidad. Hay que evitar baños, hay que evitar cocinas donde son los vapores de las ollas, que son muy nocivos para ese tipo de situaciones. Entonces, tienen que ser ambientes secos y con mucha luminosidad. Puede ser un living, una cochera, puede ser una galería. Si tuvieras un lugar al aire libre, mejor. Y otra particularidad que tienen las suculentas es no las rieguen en invierno. Dejen de regarlas en invierno o rieguen lo mínimo posible y ahí la planta va a estar muy linda. Pero esa es la clave, mucha luminosidad y evitar los ambientes demasiado húmedos, cerca de donde batea una canilla, por ahí esas piletas de lavadero del patio que siempre está goteando y siempre hay humedad, cerca de la ducha, en el baño, en la cocina donde esté el vapor de las ollas, en lo posible no, porque podrían llegar a tener hongos del ambiente, del aire, de lugares muy húmedos. Roberto Varas: tengo en Villa Los Aromos 25 plantas de rosas y dan flores cuyos tallos son débiles y están como avejantadas, algunas ramas negras y tienen poca fuerza. ¿Cuál sería el abono adecuado? Mira, lo primero que tenés que tener en cuenta de los rosales es que si tenés 25 rosales, calculo que debes saber podar, porque los rosales se deben podar una vez intensamente en invierno y eso hace que los brotes se renueven y que se hagan plantas más rústicas y más fuertes, ¿no? Entonces, una poda en julio-agosto es muy beneficiosa. Y después hay que seguir sacando las podas de diciembre, enero,
hasta mayo hay que hacer otras podas al extraer las flores, ¿no? Al sacar las flores antiguas. Eso la fortalece mucho. Y con respecto a los fertilizantes, un triple 15 es un buen fertilizante para tu zona. No te excedas. De más o menos, el fertilizante no va pegado al tronco, el fertilizante va en la proyección de la copa. A ver, si vos tenés un rosal de 1 metro de diámetro, tiene que ir en las raíces que absorben, son las que están debajo de la sombra del metro, no en el tronco, porque en el tronco ya las raíces no son absorbentes, porque las raíces del tronco son raíces que están solamente para sostener la planta y ya no tienen capacidad de absorción. Las raíces que tienen capacidad de absorción estarían si la planta tiene 2 metros de diámetro, en los 2 metros de diámetro de abajo estarían las raíces más absorbentes. Entonces hay que echar ahí el fertilizante y no hay que utilizar, si son plantas antiguas, yo utilizaría medio vasito de yogur chiquito, los potrecitos Chimi, los postrecitos estos uno de esos, o medio vasito de yogur en la proyección de la copa, enterrándolo un poquito, regar muy bien. Y al mes, si reaccionó bien la planta, le echamos la mitad de la dosis, un poquito más. Y al otro mes, un poquito más. Ahora, no le eches todo junto porque la matas. Si no sabes de fertilizantes, los fertilizantes matan muchísimas plantas. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con respecto a eso. Inclusive acá hay una pregunta más adelante que está relacionada a eso. Pero con respecto a los duraznos, tienen gomosis hasta en los carozos, y también los frutos tienen, cuando están por madurar, una pequeña perforación con un gusanito al fondo que es la mosca de la fruta. Bueno, a ver, yo te recomiendo, en el caso de las gomosis, son varias las alternativas. Una de las gomosis puede ser producida por carencia de cobre, que me parece que es la que tenés vos, porque la carencia de cobre genera que el interior de la fruta sea gomoso. Cuando son bacterias también puede llegar a hacer eso, y la otra gomosis son producidas por taladrillos, otro motivo. Yo te sugeriría, tenés que, cuando la planta ya tiene hojas, ahora, en estos días que ya tiene hojas, por la noche tendrías que hacerle en el campo le decían la sulfateada, con sulfato de cobre, porque puede ser carencia de cobre, y es clásica la carencia de cobre, que se hace goma en el interior de caros. Entonces, hacele una aplicación con la dosis, buscate un caldo bordelés, pedirle caldo bordelés. El caldo bordelés tiene calcio y cobre. El caldo bordelés te va a aportar cobre por hoja, te va a quedar la hoja manchadita, te va a aportar cobre por hoja, pero también es fungicida, o sea que te va a generar una buena acción contra los hongos. Entonces, utilízalo con la dosis que te indique el marbete para eliminar hongos. Si te dice una cucharadita, lo que te indique el barbete para ese caldo bordelés. Eso te va a reducir, no sé si este año, pero ya para el próximo año, porque ingresa por la hoja el cobre en ese caso. No el cobre, no le planten clavos de cobre, porque no, es un cobre insoluble ese. El sulfato de cobre sí es soluble para la planta. Entonces, quizás este año te lo dé con la goma, y el año siguiente, si le pones cobre cada 2 meses, vas a tener una planta sin hongos y vas a tener la posibilidad de que no te salga más la goma esa, que es característica de la carencia de cobre. Si el año que viene sigue con la goma, es la bacteria y ya no tiene salida la planta. Pero pueden ser esos dos motivos. Yo fertilizaría con cobre al principio para ver cuál es. Y con respecto a los gusanitos, no hay alternativa ecológica ni ambiental, tenés que irte a una agencia de INTA más cercana, creo que ahí en Altagracia tenés una agencia de INTA, y le decís que tenés mosca de la fruta y que te den el producto indicado con la dosis indicada en la época indicada, porque yo por este no te lo puedo dar. Ni soy ingeniero agrónomo, ni tampoco, si fuera ingeniero agrónomo tampoco lo podría dar por una cuestión legal, no se pueden dar. Eso se da de receta fitosanitaria de mano en mano. Y entonces llegate al INTA, un ingeniero del INTA, que te recete el producto indicado y con la dosis indicada, y lo vas a poder lograr.
Vanessa Aguirre. Vanessa Aguirre dice, tengo una hortensia pequeña, quería saber si ya podía trasplantarla al suelo y si va al suelo sombra. Sí, trasplantarla ya y ponerla a sombra, a sombra, sol de mañana, mediodía de sol. Si no, puede ser sol de tarde, pero después de las 3, 4 de la tarde, no el sol del mediodía. Y andan hermosas las hortensias, no vas a tener problema, con mucha materia orgánica, mucho palito, mucho mantillo, y si quieres hortensias rosadas, ponela en tierra cordobesa. Y si las querés a las hortensias que te den flores azules, alrededor de las hortensias, cuando la plantás, le pones mucho mantillo de pino. Comprá hoja de pino, comprá mantillo de pino, en los viveros lo venden, o tierra para hortensias azules, y te van a salir azules. Por otro lado, los lirios son de sol pleno. Sí, son de sol pleno el lirio. El lirio requiere medio día de sol, todos los lirios, para florecer. Si tienen todo el día, mejor todavía. Pero por ahí algunas variedades de lirio, o sea, lirios hay miles de variedades. Pero la mayoría con medio día de sol anda perfecto. Con menos sol, por ahí no florecen muy bien. Y con sol todo el día, de acuerdo a las variedades. A ver, te doy una regla. Si es de hoja ancha, no lo pongas al sol todo el día. Y si es de hoja de 1 centímetro más o menos, sí soporta el sol todo el día. Esa es la clave para identificar dentro de los miles de lirios que hay cuáles van al sol y cuáles van a la sombra, ¿no? Y Cristina Fortunato. Vamos con Cristina, que tiene toda una serie de complicaciones en sus plantas. Cristina me envía fotos, dice, buenas tardes, no sé qué tienen mis plantas. El camping del Cabo en 2 días se puso así, con las hojas amarillas, y no es por exceso de agua. Bueno, esos son los motivos. Una, que puede ser exceso de agua, o puede ser que esté tapado el fondo de la maceta, que uno riega poco, pero en el fondo de la maceta tengo un charquito de agua, entonces hay que romperle de abajo para arriba el huequito de drenaje. Pero vos me decís que exceso de agua no es. Bueno, muchas veces suele suceder que cuando la tierra está agotada, la planta, en el momento de la brotación, que es ahora, no encuentra los minerales para hacer crecer las hojas de arriba, que son las que están en más contacto con el sol. Entonces la planta saca de las hojas de abajo y las pone amarillas. Y ahí se caen. Saca el hierro y saca todos los minerales de las hojas del año pasado. Si está en muy buena tierra, que tiene todos los nutrientes, esto no pasa. Entonces puede ser que eso te esté indicando que después de la floración este año le vas a tener que incrementar algo en la tierra o le vas a tener que cambiar de maceta. Pero espera a que pase la floración. Entonces esa hojita amarilla es típica de un jazmín que no encontró nutrientes, empezó a brotar y se la sacó a las hojas más viejas, que son las que están con menos contacto con el sol y las que menos producen, y llevó todos los nutrientes a las hojas nuevas porque no lo pudo sacar del suelo. Y no lo puede sacar del suelo por 2 motivos. Si está el suelo encharcado, por eso es que siempre es un síntoma de exceso de agua, y que las raíces están podridas y ahí no lo está pudiendo absorber a los nutrientes, o el suelo está perfecto, no está encharcado, pero ya está agotado. Ya faltan nutrientes para nutrir esas hojas, y al no encontrarlos lo saca y los lleva a las hojas nuevas. Cambia la tierra. El rosal blanco con todos los brotes negros. A ver, ese rosal, esa fotografía está un poco fuera de foco, pero yo veo que la puntita del brote está negra. Esa puntita del brote está negra. A ver, una puede ser que haya tenido una sequía muy extrema, pero tiene que ser muy extrema y un día de mucho calor, cosa que no ha sucedido ahora. Calor tan grande no hemos tenido, a no ser que seas de San Juan y que hayas tenido un sonda. Pero no veo, Cristina, bueno, capaz que sea de San Juan, Cristina, no sé, no me escribió de dónde. Puede ser un sonda, si es de San Juan, Mendoza, seguro que es un sonda. Es sequedad de ambiente y se queda en la tierra. Ese es uno de los motivos. El otro motivo puede ser que la planta esté bien regada, pero haya sido fertilizada mal. Por eso decía recién de los fertilizantes. Cuando uno se excede en un fertilizante, como ser el nitrógeno, suele suceder que se queman las puntas por exceso del nitrógeno, porque genera sales en el suelo, y esas sales hacen el mismo efecto que una sequía muy intensa. Entonces por ahí el fertilizante decía una cucharadita y dice, yo le echo 2, porque así va más rápido, y la quemaste.
Ese puede ser el otro motivo. Y el tercer motivo es que te la esté fertilizando alguien a ese rosal sin que vos te enteres. ¿A qué me refiero? Te está haciendo pis un perro o un gato. Y eso es fertilizante puro, nitrógeno puro. Y ahí, cuando lo orinan, o guarda que no sea un vecino que pasa por la vereda, el orín tiene eso, tiene exceso de nitrógeno, de grupos aminas, que queman, que generan este mismo efecto. Entonces, son tres los motivos: sequía extrema, o un sonda, o viento sonda, la fertilizaste mal, o te la está fertilizando el perro, en ese caso lavando el suelo, regando mucho se lava el suelo y podría llegar a recuperarse la planta. Otro de los problemas que tenías, las suculentas. Bueno, las suculentas tienen algo parecido. Me parece que ahí están totalmente deshidratadas esas suculentas. La Santa Teresita esa le ha faltado agua, o le han puesto un fertilizante que le ha generado una salinidad en el suelo, o se la está fertilizando un gato. Para mí es falta de agua. Eso es típico de una Santa Teresita, y me parece que por ahí el rosal debe haber tenido una falta de agua. Y se le quema la puntita porque hay mucha humedad ambiente, pero no en el suelo. Y las otras suculentas que tienen esas manchas negras en la hoja están determinando también falta de agua, y hay humedad ambiente. Me parece que riegan con el chorrito de agua, y esa humedad ambiente que es contraproducente, que era lo que les decía recién de poner la suculenta en lugares secos. Quizás el aire es húmedo y el suelo está seco. Entonces eso genera que cuando es húmedo, que algún hongo ingrese, pero le está faltando agua en el suelo a esas suculentas. Y la clivia, que se empieza a llenar, se pone amarillenta, la hoja de la clivia. Si son las hojas viejas, fíjate que si son las hojas de más abajo, eso sería normal en la clivia. La clivia, las hojas viejas las sacrifica para que le den energía a las hojas nuevas, y es normal que se vaya secando desde la punta hacia la base. Eso no sería problema. Me parece que están bien dentro de todas tus plantas. Hay un problema de sequedad o de salinidad. Guarda que en una de esas obvié decirte algo. En una de esas, obviaste vos contarme, que en una de esas regás con agua salada, o tenés tierras saladas, y ahí sería cuando uno riega con agua salada, con agua salitrosa, tiene esos mismos efectos de las puntitas de las hojas quemadas, ya sea en la suculenta, o en los rosales, o en el resto de las plantas. Bueno, espero que les haya resultado, y en los próximos programas seguiremos evacuando las consultas. Muchas gracias por estar ahí.